Este es Ágora de Azuero y su transmisión con temas atinentes a esta parte de la República de Panamá, concretamente a la península de Azuero. Vamos a abordar hoy un tema distinto, como ya es costumbre. El tema que hemos escogido para el día de hoy, el tema 37, se refiere a el santeñismo e identidad sociocultural. ¿Por qué estamos escogiendo este tema del santeñismo e identidad sociocultural? Vamos a explicarnos a lo largo de estos comentarios sobre lo que nosotros entendemos por santeñismo y qué podemos esperar de este grupo humano, eh, que muchas veces el vocablo, eh, como lo vemos nosotros desde un punto de vista, desde un ángulo estrictamente sociológico, va más allá del nombre de una provincia de la península de Azuero. Como todos sabemos, la península confluyen eh, tres provincias: al norte Herrera, al sur Los Santos, al sector oeste, parte de la sección de Veragua. Pero este vocablo es antiquísimo y está ligado al propio surgimiento de la región. Y es importante porque este gentilicio de santeño tiene su origen en la fundación de la villa, el 1 de noviembre de 1569. Hay que recordar que la Villa de los Santos siempre ha sido un pueblo importante históricamente. Por eso siempre hemos señalado que la villa es la capital histórica de Azuero, por su relevancia en 400 años de historia, sobre todo del periodo de 1569 hasta 1915 aproximadamente. Pero ese origen del vocablo entonces viene del siglo XVI, eh, y un vocablo que va a marcar un poco la forma de ser del habitante de esta península. Y miren que yo hablo de la península porque ese origen hace referencia inicialmente, por el rol que jugó la Villa de los Santos, a la península en general, desde el siglo XVI, aunque hubieron intentos de cambios de nombre en el siglo XIX con la provincia de Azuero, algunos intentos de provincia de Herrera infructuosos en el siglo XIX, pero la mayor parte del tiempo esto se llamó Los Santos. Entonces ese gentilicio por el Día de Todos los Santos va indicando algo importante. Y como nosotros lo indicamos, tiene que ver algo, no confundamos eh, los límites administrativos con la forma de ser de la gente. La forma de ser de la gente es lo que llamamos santeñismo, como un estilo de vida característico de esta parte de la República de Panamá, independientemente de que alrededor de 1915 eh, Porras haya creado la provincia de Herrera, porque aquí estamos hablando en términos más de tipo sociológico, no estamos hablando en términos de divisiones administrativas, que eso hay que entenderlo muy bien, porque esta es una sola unidad cultural. La península es una sola unidad cultural, más allá de los nombres que haya podido recibir a lo largo del tiempo. Y el santeñismo recoge precisamente eso, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo se le ha llamado? Los Santos, Herrera, Azuero, algunos han querido llamarle la región del Mensabé, otros le han querido llamar la región del Canajagua, pero lo cierto es que el vocablo que ha eh, permitido identificar al hombre de la zona es lo que implica esto de decir que hay un hombre que se llama santeño, y el vocablo tiene una carga religiosa fuerte, eh, que significa alguien que tiene que ver con los santos, que tiene que ver con la adoración de los santos por el gentilicio que surge en el siglo XVI. No es que el santeño sea un adorador de santos,
Pero ya vamos a ver aquí las cosas que tenemos que tener claras para no confundirnos eh, con ciertas leyendas, falsedades, mentiras piadosas que se han dicho a lo largo de estos siglos y que para nada contribuyen al fortalecimiento de lo que nosotros somos. Veamos entonces qué es lo que define a ese santeñismo, a esa forma de ser. Eh, el santeñismo es la expresión cultural de una sociedad que se ha decantado en 500 años de historia, porque esto eh, hay que tenerlo presente. El santeñismo ha creado una forma de ser, un estilo de vida. Yo me he atrevido a llamar esto la nación de Azuero. Lo he dicho aquí en varios programas y no pretendo con estos regionalismos estrechos, ni estoy hablando de repúblicas, ni estoy hablando que los salteños se vayan a constituir en un estado autónomo, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de lo que demuestra la historia, para aquellos que nos hemos dedicado a un poco a comprender lo que aquí pasa, porque es una verdad de apuño. Aquí hay una identidad, aquí hay un grupo humano que tiene un rostro cultural, y ese rostro cultural, esos gustos, esa forma de ser, eh, es lo que nosotros llamamos santeñismo. Eh, y importante porque frente a los cambios contemporáneos, frente a la desnaturalización de lo que somos, ese rescate del santeñismo en sus esencias es de una importancia capital para el futuro de este grupo humano, que no pretende ser ni mejor ni peor que otro. Es simplemente un grupo humano que habita esta península y que tiene un estilo de vida, tan sencillo como eso. Y el análisis no va más allá de eso, pero vamos a ver que el santeñismo ha estado ligado a identidad y ha jugado un papel importante en la República de Panamá, no de ahora, sino de todo el tiempo, a tal punto que muchas veces, sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando uno busca una imagen de lo panameño en términos de cultura, resulta que lo que aflora es lo que se produjo en este cuadrilátero, en esta península con apellido de colombiano santanderista, que desde el siglo XIX se llama Azuero, y que cobija, ya hemos dicho, a estos grupos. Entonces, de eso se trata de hablar de esta forma de ser y tratar de explicar de a dónde viene, eh, no para separarse del país, sino porque hay que entender de una vez por todas en Panamá que este es un país multiétnico, que este es un país que tiene grupos humanos distintos. Y los santeños son un grupo humano con una identidad bien marcada a lo largo del tiempo, con un hombre mestizo, con una cultura basada en una gran influencia hispánica, sin olvidar la influencia indígena que está ahí en la cultura, sin olvidar tampoco la influencia del negro colonial, que lo encontramos también en la zona. Entonces, uno tiene que preguntarse, bueno, si la vía de los santos, porque otra cosa histórica y que no se puede negar, es que la villa da nombre al santeñismo y la villa va a dar nombre a la península. Eh, y ese santeñismo comienza a aflorar de manera más clara, como ha acontecido en Panamá y en otras latitudes. Desde antes se hablaba del siglo XVIII, por ejemplo, hablar de lo panameño. Lo mismo podríamos decir de los santeños. Pero realmente las últimas investigaciones hablan de que aquí moraba un hombre en la República de Panamá que ya se sentía otro,
prácticamente a finales del siglo XVII. Y el concepto de santeño se vuelve fuerte en el siglo XVIII por muchos motivos. Un elemento para entender ese santeñismo, digamos que uno de esos condimentos con los cuales se hace el santeñismo, para entenderlo, es obviamente la Iglesia Católica. El rol de la Iglesia Católica. El santeñismo está muy ligado en los siglos anteriores a una visión religiosa del mundo, que en el fondo es una visión tomada naturalmente por la vía española de la cultura hebrea. Porque aquí hay muchas cosas que en el fondo son hebreas en la península. Hasta las formas como la gente llora a sus muertos tiene mucho que ver con esta cultura. Pero el santeñismo como expresión importante de la República de Panamá. Yo creo, y lo hemos dicho, que este es un mosaico multiétnico. Y uno de esos mosaicos es el santeñismo en la península. Como usted puede hablar del chiricanismo, o podría hablar del mosaico de los grupos en Veraguanán, de los grupos Nove Buglé, de los grupos Dule, o podría hablar sobre todo de mediados del siglo XIX en Panamá, del negro afro-antillano, que no es el mismo que el negro de la península. El negro de la península es colonial. Cuando los negros antillanos llegan a Panamá, ya los negros de la península tienen 300 años de estar aquí. Entonces, obviamente, tienen su propia idiosincrasia, tienen su propia identidad, y el santeñismo se nutre de esas cosas. Se nutre de esa historia, una historia riquísima, que a mí siempre me duele que no se enseñe como debe ser en los centros educativos. Hasta superficialmente, si no es que casi nunca se habla de esto. ¿Ah? Porque ahora hay una especie de picazón, de roncha, porque como estamos en el periodo de la globalización, entonces esas cosas se ven como cosas de manuto, como los intelectuales panameños del siglo XX que veían a la gente de la zona, que creaba novelas y poemas y demás, como esto es una cultura de manutos, de gente patirrajada, o como decía Porra, rescatando el sentido del santeñismo, orejana, ¿no? Entonces, esa visión católica impregna la sociedad y la cultura y es parte fundamental del santeñismo, al punto que han arribado otras corrientes en la zona, religiosas me refiero, sobre todo de mediados del siglo XX para acá, y la religión católica sigue siendo la argamasa, sigue siendo los bloques que unen al santeñismo. Esto es muy importante entenderlo, porque detrás de eso hay una ética que va a ser la ética religiosa y que va a ser la ética del santeñismo. Como grupo humano, yo insisto, como grupo humano muy bien definido en la República de Panamá, este hombre que tiene un rostro que vive en esta península y que no interesa si vive en la provincia de Los Santos, en Herrera, y vamos a ver unas características vitales de este hombre. Lo primero que tenemos que decir, porque estamos hablando del santeñismo como una expresión de grupo humano que puebla la República de Panamá. ¿Qué distingue a este hombre? En El hombre y la cultura de Azuero, un ensayo que publiqué en 1990, y usted lo puede leer en sociologiadazuero.net, y hay más cosas escritas sobre el santeñismo. Incluso un reciente ensayo que se llama El santeñismo, precisamente, analizando esto de lo que estamos hablando. Porque son temas que necesitan investigación.
que no pueden continuar con esa visión fácil que hay a veces en esta república nuestra sobre nuestros problemas axiales, sobre los problemas que deben preocuparnos y que forman parte de lo que nosotros somos. A esta hora, bueno, saludamos a Rosa Cortés Spring, a Maricel Paniagua, a Juan Samaniego, que se nos une también, a José Eduardo Amaya Samaniego, a José Luis Pinzón Amores y Benigno Figueroa, entre otras personas, igual que Iván Alexis Martínez Rivera, a Manuel Joaquín Recuero Madriñán y Ezequiel Villarreal también, a María de León Victorino Chávez, colega de la Universidad de Panamá, Irma Castillo, Mario Mar González Domínguez. Entonces, Roberto Achón Falcón, Mario Omar nos escribe desde el Cestadero de las Tablas, Rosa Cortés Spring en Killarney, Manitoba, en Canadá. Nuestro saludo para ella, la gran amiga Rosa, que tenemos tiempo que no la veo. Zoraida Aispurúa también, Lourdes Figueroa, Donald Sáez Amanigo. Bueno, una lista larga de personas que están aquí y que nos complace poder contribuir en algo a esclarecer temas atinentes a esta península y que son importantes para nosotros. Otra característica, además de la huella del catolicismo sobre el santeñismo, es que este hombre es un ser montaraz, históricamente. Es un ser del monte inicialmente. Y con esto quiero decir un ser de las áreas rurales. Y esto de ser un hombre montaraz no es un vocablo despectivo, todo lo contrario, porque es un hombre del campo. Independientemente de que en el 2019 existan algunas ciudades, el santeño sigue siendo un hombre arraigado a la tierra. Esa es una característica impresionante de este grupo humano. ¿Cómo este grupo humano llegó a tener un apego al terruño tan importante? Y esto está ligado con el problema también del folclore, con el problema de la identidad. Porque aquí, alejado de la ciudad de Panamá del transitismo, este hombre pudo formarse un poco a su propio estilo, con alguna influencia de afuera, pero no tan fuerte, como podríamos llamar, por ejemplo, al hombre que habita y que mora en la zona de tránsito, en el área que actualmente conocemos como la ciudad de Panamá, Colón. Un hombre interiorano, el que Porras llama orejano. Decíamos aquí en otra ocasión que Porras es el primer teórico del santeñismo. La primera persona que escribe sobre lo que es este hombre, sobre lo que le distingue, y lo hace en 1881-82, siglo XIX. ¿eh? Y no es casual que 70 años después lo mismo haga Zárate y su esposa, Dora Pérez de Zárate. Esta identidad ha permitido en el santeñismo que aflore, por ejemplo, una fuerte influencia en la literatura. Ha creado literatos a lo largo de estos siglos. Gente ligada a esta tierra, que le canta a esta tierra, que escribe sobre esta tierra, desde el hombre folk de antaño hasta el hombre contemporáneo, pasando por Sergio González Ruiz, pasando por mucha gente que sentían interiormente ese santeñismo y que en el siglo XX comienzan a tener un temor de la destrucción de esa identidad, de esa forma de ser. Por eso el santeñismo crea los festivales de la mejorana, de la pollera,
el manito en Ocú. Y digo el manito en Ocú porque estamos hablando de un mismo grupo, independientemente, insisto, en las divisiones políticos administrativas, que no coinciden con la cultura del santeñismo, que es otra cosa que lo trasciende, que va más allá de que alguien hoy se pueda llamar santeño o herrerano o azuerense. Este asunto, ese apego a la tierra, y un hombre que mora entre ríos, una especie de Mesopotamia a la panameña, desde el río Escoria o Santa María hasta Punta Mala, Morropuerco, va a surgir en ese espacio geográfico, se va a desarrollar con sus características, con su casa de quincha, con sus décimas, con sus vestidos, con sus cantos a lo suyo. Porque si hay un grupo humano que tempranamente lo siente y lo expresa, es el santeño. Por eso hasta los años 80, gran parte del folclore de la República de Panamá era el folclore de los santos, era el folclore del santeñismo, porque tenía una forma de ser evidente que se expresaba en la ciudad capital. El santeñismo va a ser un aporte extraordinario a la hora de que otras culturas influyen en la cultura nacional, porque va a ser como una valla de contención a través de la historia, para que no sea desnaturalizado en sus esencias. Yo decía que un hombre que mora entre ríos, importante, y un hombre minifundista. No es casual que aquí dedicamos un programa a hablar del minifundio, de la pequeña propiedad, porque es un elemento estructural del santeñismo, como el elemento que mencionamos de la Iglesia Católica. Eso es muy importante. Una estructura de pequeña propiedad, del sentido de pertenencia en el santeñismo. Esta tierra es mía. Y si esta tierra es mía, esto soy yo. Y esta es mi cultura. Y por eso yo defiendo mi cultura. Es el verdadero origen del folclore. Como nosotros como Zárate lo va a estudiar a mediados del siglo XX. Como algunos han intentado hacerlo en la época, digamos, contemporánea, ¿no? Y ha creado también cosas en el santeñismo que han de ser superadas, como fue una sociedad en su inmensa mayoría analfabeta, también sufrió los rigores de los políticos de aldea. Eso es una plaga que hay en la península, que uno la puede estudiar, y de hecho hay una investigación en Sociología de Azuero, que a usted le interesa, sobre la política y los políticos, lo que ahí llamamos gamonales, que se aprovecharon de eso y fueron creando un hombre sujeto al capricho de algunos políticos, a propósito de esas actividades que se desarrollan recientemente, ¿verdad? Ahí entonces el santeño tiene que luchar con esa variable político-partidista que encontramos entre liberales y conservadores desde el siglo XIX, y que le van a llevar a conflictos, y que le van a llevar a apoyar a Porras a principios del siglo XX en Panamá. Esas cosas son importantes, y ha creado una familia tradicional, una familia ligada a la producción agropecuaria hasta hace poco. Ser santeño era producir la tierra, ser ganadero, básicamente en los siglos anteriores. Ese elemento terrenal es muy importante, pero tierra de pequeña propiedad, minifundio,
que ha sido lo que existió aquí a partir de la llegada de los españoles, cuando reestructuran los españoles los espacios geográficos, tal y como nosotros los conocemos actualmente. Y la personalidad del santeño, al menos desde mi punto de vista y de lo que pueda haber estudiado, fluctúa entre el individualismo de un ser, de un individuo que le gusta ser el mismo, pero que a su vez también tiene en su forma de ser el colectivismo. Es decir, no obstante que es muy liberal en su actitud política frente al mundo, que es una especie de microempresario histórico, le gusta las expresiones del colectivismo como las juntas. Y eso lo vamos a ver en su personalidad, que a veces se vuelve muy él mismo, muy individual, y a veces se vuelve también muy colectivo. Eh, Eso es una característica psicosocial del hombre que mora esta tierra. Por eso proyectos aquí, por ejemplo, como los asentamientos campesinos de los años 70, no fructificaron. No fructificaron porque era desarrollar un proyecto en una región que tenía otra visión diferente. Eso hay que tenerlo presente. Hay otra cosa en ese santeñismo importante. Un gusto por la jarana, por la fiesta. Eso es característico del santeño. Y es en parte herencia andaluza, herencia cultural del sur de España, eh, que se va a ir desarrollando aquí y que en el siglo XX las empresas lo van a convertir en un negocio y lo van a adulterar. Esas expresiones, esos gustos que antes tenían un límite, porque, porque el santeño celebraba el santo patrón y había fiestas paganas también, pero solamente para ese tiempo. El resto del año no había actividades de ese tipo. Y, y estaban organizadas las fiestas de otra manera. Las fiestas no eran de tipo personal, centradas nada más en ganancias individuales. Generalmente los mayordomos y demás lo que intentaban era crear una actividad para generar un beneficio colectivo. Eh, Eso lo encontramos en este hombre que todavía comenzando el siglo XX, mediante las leyes que creó Porras, tenían que cumplir con la fajina, es decir, la faena. Se anotaba a la gente en listas hasta 70 años y tenían que dar 3 días al año de servicio a la comunidad, limpiando la calle, y la gente lo hacía con mucho gusto. ¿Ve? Eso era característico. Aquí eso ha cambiado radicalmente en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, porque en la segunda mitad del siglo XX es cuando ese santeñismo que se venía forjando a lo largo de mucho tiempo, eh, se adultera, se cambia y se convierte en una cosa que ya no es del todo lo que era en tiempos atrás. Eh, la cultura es una mezcla entonces de religiosidad y festividad. Un hombre que vive entre lo sacro y lo profano. ¿O usted cree que es casualidad el asunto del carnaval? Que las expresiones, eh, digamos, más características del carnaval panameño sean en el fondo una creación del santeñismo, de la gente que moró aquí, que le dio su forma, eh, eh, con sus calles y con sus cosas, y que creó un estilo de carnaval. Eh, Va a ser un hombre muy emprendedor. Esa va a ser una característica fuerte del santeñismo. Un grupo humano de gente que es muy emprendedora, de gente que eh,
es capaz de hacer cosas independientemente de que muchas veces ese santeño de antaño no tuviera la formación educativa, no tuviera universidades, no tuviera colegios secundarios, apenas si tenía escuela primaria, pero había unos valores, esa es otra cosa del santeño, sus valores sociales arraigados en su sociedad y en su cultura a lo largo de siglos. ¿Ah? Y uno de esos valores importantes para el santeño y para el santeñismo era el trabajo. No se concebía un hombre perezoso, un hombre con modorra. Era casi un estigma en el santeñismo de antaño, porque había una ética del trabajo. El trabajo realizaba, el trabajo me permitía ser un ser humano, el trabajo me daba libertad. Y gran parte de los problemas que a veces puedan tener las nuevas juventudes radican un poco en ese asunto del trabajo, ¿eh? que, que fue la norte y guía del santeñismo por siglos, eh, acompañado, cuando digo santeño me estoy refiriendo también, obviamente en sentido genérico, a las mujeres, ¿no? Esas mujeres que acompañaban al, al hombre en sus trabajos del campo, de ganadería, de lo que fuese, que tendían su hogar. ¿Ah? Esas mujeres del santeñismo, que eran como esas mujeres espartanas de Grecia, porque el santeñismo va a ser el heredero de la cultura occidental en esta parte del país. Eso es tan evidente. ¿Ah? Y ha generado un orgullo sano, que a veces es mal interpretado, porque es un producto social. Ese santeñismo es un producto social, es un estilo de vida, es una forma de ser. Eh, con todos los cambios contemporáneos, uno de los grupos humanos que se resiste a dejar de ser es el grupo que crea el santeñismo como expresión en la República de Panamá. Eh, entonces, pues sí, hay a veces una exageración, ¿no? Eh, en relación a las fiestas, sobre todo eh, por ese santeño que a mediados del siglo XX va a cambiar. Porque esas expresiones del santeñismo tradicionales y culturales con el violín, con el acordeón posteriormente, por eso el acordeón de Azuero tiene dos caras. La cara de su contribución a la identidad de la gente y la cara de la comercialización. Eh, por eso los fuelles de los acordeones huelen a muchas cosas, ¿ah? Culturalmente hablando. Y hay que entenderlo en esa dinámica que se da y que va a amenazar la génesis del santeñismo desde el siglo XX, sobre todo en su segunda mitad y los años 40 para acá, ¿eh? Y que aquí vamos a tratar de ver. Sin embargo, tiene cohesiones porque el santeñismo tiene íconos, es decir, símbolos que para él eh, forman parte de su vida. El Canajagua, por ejemplo, la figura del doctor Porras, Zárate, para mencionar unos cuantos nada más. De eso se trata. ¿Eh? Eh, y esos íconos que en los últimos tiempos han tratado de destruirse, ¿eh? De diferentes maneras, por todo el problema de la modernización que significa el siglo XX y que golpeó duramente al santeñismo. Porque estábamos también ante una escuela desnaturalizada.
en una fase sobre todo de los años 40, 50, 60, 70, donde la gente comienza a sentir un poco de vergüenza de su cultura y quiere ser francés, alemán, quiere ser de otro lado, eh, y va comenzando a perder lo que él es. Porque, porque es lo que late en el esfuerzo de Dora Pérez de Zárate, de Manuel F. Zárate, de Porras, de gente como los escritores de la zona. Eso es importante. Pero yo quiero hablar de un ícono interesante del santeñismo. Y no es casual, porque es un ícono religioso. Santa Librada o Santa Liberata. Santa Librada o Santa Liberata es un ícono del santeñismo. Es un fenómeno eh, de religiosidad que impregna el tejido social no solamente de la península, sino que por la vía de la migración santeña de los años 50, 60 y 70 hasta los tiempos actuales, proyecta esa imagen y se produce una especie de romería, de una vuelta al arcano, de regresar a lo que tú eres. Porque el santeño no regresa solamente por Santa Librada y por las mandas, regresa porque siente algo en el cogollo del corazón, para utilizar la frase de don Miguel de Unamuno, el filósofo español. Eh, y es la manera como el santeño maneja su congoja, esa especie de sentimiento, decía Sergio González Ruiz, melodía de llanto y pena, como me tortura el alma. Y lo decía muy bien, poéticamente. Eh, es lo que usted ve. Por eso el santeño va a ser un hombre que emigra, el santeñismo se va a caracterizar en el siglo XX por las migraciones y va a llevar su cultura a muchas áreas de la República de Panamá. Va a llevar sus acordeones, va a llevar su ganadería, sus hachas también, sus tendencias de la deforestación que las heredó de los españoles en su cultura. Y porque no la ha sabido manejar bien, porque ha tenido que crecer prácticamente solo, porque el Estado panameño nunca apoyó suficientemente al grupo humano que puebla esta zona. Sí hemos tenido mentiras a lo largo del siglo XX. Sí hemos tenido políticos hablando del sistema agropecuario para la campaña y luego pare de contar. El santeñismo tiene que recobrar muchas cosas. Pero yo decía el fenómeno de Santa Librada como un fenómeno de cohesión. Hago un alto aquí a esta hora, se nos ha ido la hora rápidamente. Lourdes Figueroa y Donald Sáez Samaniego, muchas gracias por estar con nosotros. Belkis Pérez, saludos. Joaquín Palma, su vecino profesor dice, reporta sintonía, claro que sí. Joaquín Palma, aquí nuestro vecino, saludo para él. Lourdes Figueroa, agradecimiento total, dice, por sus aportes. No hay de qué, lo hacemos con mucho gusto. Manuel Zamudio, Raquel de Chan Marín, que se unió, Silsa Navarro, Margarito Córdoba, Gloribel González, Reinaldo Batista Gutiérrez, Mabel Esther Espino de Ballestero también, José Manuel Barría Delgado, Víctor Escobar, Gloria Diomaris Nieto, Spark, Nelly Montesa, nuestra prima, saludos, Margarita Córdoba, dice hermosos aportes, muchos saludos, igualmente para usted, Eric Rojas, Alec Ernesto, bueno, Francisco Javier Villarreal Núñez, Walquiria Cedeño, Nicolás Alfredo Cisnero, Dante A. Falconete, allá en Parque Lefebvre, muchas gracias, Tatiana Lombardo, Guillermo Garrido, desde Cerro Viento, Panamá. El tema de hoy es el santeñismo. Yo insisto, este tema tiene que ser abordado. Es como abordar el chiricanismo.
todo grupo humano tiene una identidad y se siente a gusto con su cultura. Y esa cultura tiene que respetarse. Y por ahí va la solución. Bueno, sí, encontramos en el país a gente que tiene otra visión diferente, eh, que piensa que estas cosas deben ser superadas. El amor a la tierra nunca va a ser superado. Si no, pregunten a los astronautas que han estado en la Luna y los que han viajado en el espacio. Igual pasa aquí en el planeta Tierra. Igual pasa con el centeñismo y va a seguir pasando. Porque políticamente la expresión cumbre del santeñismo, desde el punto de vista político, es el 10 de noviembre de 1821. Eso no hay discusión, al menos para alguien que esté interesado en estos temas, que sea capaz de mirar más allá de la torre de la aldea de su pueblo. Eso no es casual. Es un hombre independiente que quería darse su gobierno, aunque no tenía muchos recursos para hacerlo. Ese es el punto. Y no es casual que hubieron otros conatos en el siglo XIX, aquí en la zona. Y no es casual las luchas campesinas de la década del 50 del siglo XIX. Campesinos prácticamente con machetes defendiendo sus tierras porque no querían pagar impuestos. Ahí entonces decía hace un momento la figura de Santa Liberata. He dedicado algunas investigaciones a eso, porque hay quien quiere ver en la santa solamente una figura religiosa. No, Santa Liberata es un elemento de aglutinación del santeñismo, más allá de la religión, mucho más allá de la religión. Le da pertenencia al hombre de esta zona, permite las romerías. Alguna gente se pone a discutir cosas de Santa Librada, minucias, ¿ah? Porque ese es un problema que tenemos a la hora de discutir los problemas nacionales. Hay gente enredada en minucias, en cosas intrascendentes, y sin tomar en cuenta los verdaderos elementos. Por eso aquí en la península, en la República de Panamá, tenemos tanta gente que se ha preocupado por esto. Tantos investigadores, santeños o no santeños, que entienden el fenómeno, que saben lo que ha pasado aquí históricamente y que le duele también las cosas como están cambiando en relación al santeñismo. Hay una valoración entonces de la libertad basada en una visión liberal de su tierra, en un concepto de minifundio, de pequeña propiedad. El santeñismo camina por eso. Y cuando usted golpea eso, golpea a santeñismo. Cuando usted mira a una minera cerroquema que tiene 15.000 hectáreas en la península, eso lesiona, golpea la aorta del santeñismo, porque destruye la propiedad que le dio sentido en 500 años de historia a ese hombre. Algunos creen que nada más es una disputa por un cerro y unas cuantas pepas de oro. No, hay en juego muchas cosas, más allá de las apariencias, más allá de que yo pueda tener trabajo o no pueda tener trabajo en una empresa de esta naturaleza. Yo hace un rato utilicé el concepto de
que está muy en el vocabulario del santeñismo y que está en un poema de eh, Sergio González Ruiz. Por ahí tengo un ensayo sobre eso, congoja. El santeñismo ha sabido manejar su congoja. Esa congoja histórica por la destrucción, por los españoles que llegaron aquí y que añoraban eh, su Hispania, como le llamaban antes a España, eh, y que eh, esa congoja, ese sentimiento es décima. Ese sentimiento, esa congoja se sublima a través de el violín. Esa congoja se sublima a través del acordeón, de los conjuntos que hoy día intentan ser folclóricos. Y eso tiene que entenderlo nuestra gente, solamente el que habita la península, el panameño en general. Entonces, hay unos desafíos, hay unas tareas para mantener hasta donde sea posible ese sentido de pertenencia, de identidad de esta península, de esta nación orejana. Es comprender la cultura multiétnica. Hay que tener eso claro en la República de Panamá. Podemos hablar de lo panameño, pero lo panameño no es una cosa unívoca. Lo panameño no es un bloque, así como el español no es lo mismo. Los argentinos no son todos los mismos grupos. No hay una sociedad y una cultura que sea homogénea. La homogeneidad en lo panameño es la diversidad y el rescate de eso. Por eso a mí me alegra cuando veo a los indígenas rescatando su cultura con todo el derecho del mundo. Cuando yo veo a los chiricanos haciendo su trabajo. Cuando veo a los negros afro antillanos en Panamá rescatando su cultura, todo el derecho del mundo. Y nosotros tenemos, los que habitamos la península, todo el derecho del mundo a continuar teniendo esta expresión social, cultural, de identidad que se llama santeñismo. Por eso esas expresiones tienen que ser cuidadas. Por eso el santeñismo no puede inventar banderas. Las banderas tienen que decir algo. Y tienen las banderas nuestras que doblegarse ante la nacional. Esto no es asunto de levantarse un día e inventarse allí una cosa y decir que sea la bandera nuestra. Es una falta de respeto a lo que nosotros hemos sido en 500 años de historia. Desde mi punto de vista, amigos, con el santeñismo no se juega. No es que va a pelear con nadie. Es que él tiene que defender lo que es. Así como el capitalino defiende lo que él es. O el de Arienita. O el hombre de Bocas del Toro. Con todas sus expresiones. 200.000 personas en Panamá son una nación. Aunque le llamen Herrera y aunque le llamen Los Santos. Y búsquelo en los libros que quiera. No somos república, pero tenemos una identidad. Y esa identidad se llama santeñismo. Es importante. Hay que preservar esa identidad. Hay que conservar las expresiones materiales e inmateriales del santeñismo. Tenemos que conservar nuestras casas de quicha. Tenemos que conservar nuestros templos más representativos. Tenemos que rescatar los archivos parroquiales para que la polilla no se coma nuestra genealogía desde la primera mitad del siglo XVIII.
Tenemos que respetar los momentos históricos. No podemos estar inventando cosas, celebrando cosas que no tienen sentido o que no tienen la magnitud que se las atribuye. Eso atenta contra lo que nosotros somos. Y en ese sentido, hay que corregir falacias sobre nuestros orígenes. Y tenemos que impulsar políticas culturales y hacer de los centros educativos, no cositas improvisadas. Tenemos que hacer de nuestras universidades la sede de la inteligencia, de la capacidad para mantener. Necesitamos investigación, porque los errores se han cometido porque faltan todavía investigaciones, porque no hemos estudiado responsablemente el santeñismo, porque nos hemos contentado con celebrar minucias, descuidando aquellas cosas que son timbre de orgullo, aquí y en cualquier lugar del planeta. Estudiar, investigar y divulgar nuestras raíces. Que nuestros muchachos tengan información sobre eso. Si no lo hacemos, y hay que hacerlo no para hoy, había que hacerlo ayer. El esfuerzo que hizo Zárate y toda esta gente, Porra y todo lo demás de atrás, porque entendían lo que venían, porque habían salido un poco de la península y habían visto lo que estaba pasando en Europa y en otras latitudes, e hicieron comparaciones, como todos los grandes prohombres de la República de Panamá, como Justo Arosemena, Yetta Bedunca, Eusebio Morales, como las lumbreras que hemos tenido en la península también, porque hay que decirlo sin timideces de ninguna naturaleza. Hemos tenido, el santeñismo ha producido gente brillante, brillante, y cuando lo digo brillante, en el pleno sentido de la palabra, como Francisco Samaniego, olvidado totalmente, ese médico que estudió en Venezuela, que impulsó las primeras giras médico-asistenciales de la República de Panamá, porque el santeñismo creó la Federación de Sociedades Santeñas de la década del 40 y 50, que ya desapareció. Organización, investigación, coraje para demandar las cosas, para poder continuar siendo el grupo que fuimos en 400 y tantos años de historia. Por el problema de la globalización, de los medios de comunicación de masa, no voy a entrar en tantos factores, pero todo eso ha ido erosionando porque la escuela no supo dar el salto cualitativo. Porque no tuvimos un presidente como Juan Demóstenes, que dijo hay que hacer la normal de Santiago de Veragua, y la voy a hacer, y la hizo por encima de todo el mundo. Y ahí está la normal. Porque no hemos tenido un presidente que diga voy a crear la Universidad Autónoma de las Provincias Centrales, en divisa, con un campus universitario, con todo, con los mejores profesores, y si hay que traerlo de afuera, se traen. Pero no podemos seguir con esta visión chueca de nuestra sociedad, de nuestra historia, de nuestra cultura. Lo vamos a pagar muy caro, y ya lo estamos comenzando a pagar. Estamos comenzando a perder nuestros muchachos, porque este sistema nos lo roba de las casas. Amigos, bueno, este tema es un tema que a mí realmente me apasiona, porque siento que es urgente estudiar el santeñismo, es urgente agarrar a la gente que tiene
que dice que hace folclore y ponerlos a estudiar eso de verdad y explicarle el santeñismo y que la gente entienda o no de dónde nacen esas danzas y que se dejen de estar inventando locuras que nunca se bailaron en esta región. ¿Ah? Y que le expliquen a la gente, bueno, esto es algo estilizado. ¿Ah? Historia, cultura, sociedad, escuela, dignidad, valores. Por ahí va el santeñismo del futuro. Voy a aprovechar los últimos minutos que me quedan para destacar aquí a Tania Cardoce, Esther de León, Emilia Iturralde, a Digna Raquel Saavedra Mendieta, a Jacinto Cárdenas, Eliezer Castro, muchas gracias, Daisy Argelis, Rosa Ileana Fernández, Davis y César Augusto Vega, José Danilo Roble Mendoza, Raquel de Chanmarín, muchas gracias, dice amigo y colega, saludos. Agregaría al ser santeño y al tema pequeña propiedad al hombre laborioso y su amor a la tierra con tu aquiescencia, por supuesto el hecho de que en Azuero no se dio la presencia de la mano indígena, magistral como siempre, amigo. Gracias a usted, Miguel Martínez, Raquel de Chan, mano de obra indígena, obraceros de trabajo, quise decir, correcto. Patsy, Pat 07, Didio Bultrón, Linet González, Nilda González, Carlos Acámbara Palomino, Bellavista de Guararé. Bueno, Joaquín Palma dice que Lourdes Figueroa es su sobrina, correcto. Nicole Ariel Moreno Osorio, tenemos a Rosa Cortés Spring, el apego a nuestra cultura que nos da un sentido de pertenencia, totalmente de acuerdo con esto, dice Rosa. El apego a nuestra región, correcto. Ramón Guillermo Torre, Agustín Solís, Guillermo Garrido, dice viva los santos. Rosa Spring, muchas gracias. Amigos, este es Ágora de Azuero, un intento de adentrarnos en la región en la que hemos nacido, en la que hemos crecido, no solamente pensado para la gente que habita esta zona, sino para el panameño en general y aquellos que nos ven más allá de la frontera a través de esta magia moderna que es la página de Facebook. Ágora de Azuero. Muchas gracias por estar aquí.